Buenas a todos, pues bueno, yo soy Jesús Aznar, soy de Zaragoza y soy veterinario, que me gradué en el 2015 aquí en la Universidad de Zaragoza. Luego hice un rotatorio general de 2 años de duración en el hospital de la facultad. Luego he trabajado en diferentes centros, he estado en Madrid en un centro específico solo de medicina felina y actualmente trabajo en la Policlínica Robert de Zaragoza, donde principalmente hago pues servicios de medicina interna, ecografía, cardiología, derma y sobre todo citología, que es por lo que hoy estoy aquí. Y bueno, y que también estudio medicina humana pues bueno, en mis tiempos libres compagino el trabajo de veterinario con, bueno, con ese plus de formación que estoy haciendo ahora. Mira, yo siempre tuve claro que quería estudiar la medicina, ¿no? Así como concepto un poco general. No, en su día no entré en medicina humana, pero bueno, entré en veterinaria y la verdad es que me encantó la carrera y soy un auténtico enamorado de la veterinaria y me encanta mi trabajo y la verdad es que a día de hoy agradezco en ese momento no haber entrado en medicina porque me ha regalado el poder ser veterinario, que para mí es un auténtico lujo. Mira, la citología la podríamos definir pues como es una técnica básica, ¿vale? Que se encarga del estudio de las poblaciones celulares y de la morfología de las células. Y su principal uso sería pues diferenciar si una citología es inflamatoria o tumoral. Es una técnica muy fácil, al alcance de cualquier compañero, no se necesitan grandes medios, es muy barata. Sí que hace falta una cierta formación, pero bueno, un gran número de las citologías del día a día se pueden diagnosticar sin tener que recurrir a nadie más. Y decir que, bueno, que la citología es muy importante saber cuáles son sus limitaciones, en el sentido de que en ningún momento sustituye a lo que es una biopsia y eso hay que tenerlo claro. Las principales herramientas que se utilizan son, pues evidentemente tienes que tener un microscopio con diferentes objetivos, ¿vale? Desde que te permitan ver grandes campos celulares para ir luego con otros campos un poquito más pequeños para fijarte más en la morfología celular. Luego hace falta tener agujas, que en cualquier clínica hay, portas y tinciones rápidas. Es decir, lo que se necesita para hacer una citología en cualquier clínica veterinaria, por humilde y pequeñita que sea, se tiene. O sea, no se requieren grandes medios para hacer una citología e interpretarla. Pues bueno, los principales signos clínicos cuando tú te encuentras un animal en consulta en los que quizás deberías plantearte el realizar una citología, pues serían sobre todo lesiones cutáneas, como bultos cutáneos o subcutáneos, lesiones costrosas, lesiones ulcerativas, lesiones vesiculares o ampollosas, eso a nivel cutáneo, afectaciones de linfonodos, de ganglios linfáticos, ya sean pues los submandibulares, los poplíteos, los preescapulares. Pues un perrito, por ejemplo, que te viene, o un gato con signos de hematuria o con lesiones urinarias para mirar el sedimento urinario, por ver si hay glóbulos blancos, cristales, en cuadros de diarrea, por ejemplo, o pérdida de peso, para hacer coprológicos y ver si hay giardias, si hay algún otro tipo de parásito que se pueda visualizar con el microscopio, pues yo qué sé, gatitos o perros con toses crónicas, que les realizas un lavado bronquial y estudias el líquido de ese lavado para ver si hay neutrófilos, si hay eosinófilos, un poco para orientar el caso, y sobre todo también se puede utilizar en cuadros neurológicos, pues animales que tienen crisis epilépticas o cuadros neurológicos para el estudio del líquido cefalorraquídeo, que a veces es muy importante ese estudio citológico y que te acaba dando el diagnóstico. La verdad es que se puede muestrear casi todo. Pues como he comentado, pues piel, subcutáneo, tejido linfoide, líquidos, ya sean orgánicos, tipo pues orina, líquido cefalorraquídeo, esputos, sangre, hacer hemocitología, muestras de médula ósea, la verdad que cualquier tejido. Cuando haces una ecografía, por ejemplo, y ves algún tipo de lesión nodular o quística en cualquier tejido, se puede puncionar.
lesiones pulmonares, lesiones mediastínicas. La verdad es que prácticamente todo es susceptible de hacer una citología y poder intentar exprimir o sacar algo de información de esa muestra. Mira, las principales enfermedades que puedes diagnosticar con la citología son desde procesos inflamatorios, como por ejemplo puede ser un proceso purulento, un absceso, una lesión purulenta en la que vas a encontrar pues, neutrófilos con signos de toxicidad y bacterias. Lesiones inflamatorias también pues, de tipo macrofágico, que suelen ser, es muy típico esos procesos inflamatorios en cuadros de Leishmania y se pueden ver incluso los amastigotes, que no hace falta incluso ni hacer a ver, luego se hace, pero pues un test de Leishmania, hay veces que la citología te puede diagnosticar Leishmania sin ningún problema. Lesiones eosinofílicas, que puede sospechar ya pues o que haya un cuadro parasitario o un cuadro de hipersensibilidad, de alergias. Tumores benignos, como pueden ser lipomas, tumores de folículo piloso, histiocitomas, tumores de células hepatoides o tumores ya más de curso maligno, por regla general, como pueden ser los mastocitomas, los osteosarcomas, carcinomas, melanomas, linfomas de alto grado. Es decir, la verdad que el número de diagnósticos que se pueden realizar en la clínica del día a día con la citología es muy alto. Siempre sin olvidar que una citología no es una biopsia en ningún lugar, eso hay que dejarlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro nosotros y sobre todo transmitírselo al propietario, porque muchas veces ellos se confunden y creen que lo que le estás haciendo es una biopsia y eso hay que tener muy claro que no, porque muchas veces la citología no te da el grado de malignidad de una lesión, pero bueno, en muchas ocasiones te permite llegar al diagnóstico o al menos limitar los posibles diagnósticos. Pero ya has visto que te he enumerado un montón de situaciones en las que la citología es prácticamente única y no hace falta recurrir en esos casos muchas veces a biopsias para el diagnóstico. Otra cosa luego es para el estabiaje o para ver el grado de malignidad del tumor, pues el número de mitosis, una serie ya de parámetros para ver el grado de malignidad o cómo tienes luego que actuar con otro tratamiento, pues si la cirugía tiene que ser más invasiva, si hay que dar quimio o no. Eso ya, pues quizás la citología ahí no llega, pero para el diagnóstico o para aproximar el diagnóstico en un montón de casos. Las biopsias como tal, lo que hacen es hacer un estudio celular, pero sobre todo valorando lo que es la arquitectura del tejido. Es decir, tú en una biopsia coges un cacho de tejido, hablando mal y pronto para que se me entienda, y en ese cacho de tejido te permite analizar todo lo que es una arquitectura celular. Es decir, te permite tener una visión mucho más general y una mayor información. En la citología lo que haces es coger muestras de células sin ese componente de arquitectura celular, de componente general, entonces se pierde más información. Es decir, una citología no te puede dar la información que te da una biopsia, pero en muchas ocasiones para las biopsias hay que sedar al animal, hay que hacer cirugía, hay que abrir, es decir, hay que hacer una serie de condicionantes que pueden limitar más su uso. En la citología, en cambio, muchas veces no hace falta nada. Si el perro se porta bien, tú puedes hacer una punción de un nódulo hepático o un nódulo esplénico en el bazo sin tener que dormir el animal y ni se entera ni los pinchas. En cambio, si quieres hacer una biopsia hepática, pues al perro ya hay que dormirlo o lo haces por laparoscopia o lo haces por cirugía abierta, que en muchas ocasiones tienes que recurrir a hacer esa biopsia porque la citología no te da ese diagnóstico. Pero hombre, entre hacer por ejemplo, tienes una lesión hepática, entre hacer directamente una biopsia y hacer entre medio una citología sin dormir al animal, sin que se entere y que eso ya te dé el diagnóstico, pues hombre, la verdad es que es para tenerla muy en cuenta y para utilizarla. Que en muchas ocasiones no te va a sacar de ninguna duda y vas a tener que hacer la biopsia hepática, por ejemplo, pero bueno, hay que saber cuándo utilizarla, ya te digo, no es una biopsia, pero es muy útil, muy, muy útil. Sí que es verdad que la citología, como he comentado, no requiere grandes medios para su implementación en el día a día, porque con tener agujas, portas, jeringuillas y un microscopio, que eso está, y una tinción rápida que está en cualquier lado, se puede realizar, pero sí que es verdad que la curva de aprendizaje quizás ahí eso es un poco más complicado.
Pues yo los desafíos, pues lo principio lo que hay que hacer es buscarse un buen manual de citología para intentar tenerlo en el día a día y que te apoye en tus citologías. Y yo lo que recomiendo es que, pues bueno, que la gente pues que tenga interés, que es muy útil, que los propietarios se dan cuenta cuando tú, por ejemplo, haces la citología y lo diagnosticas en el momento, porque te dicen, ah, pero ¿y lo diagnosticas aquí? No, no lo tienes que mandar a ningún lado. Es como una forma de que tú estás dando ya un servicio como de calidad, que no tienes que recurrir a otras personas para llegar a ese diagnóstico. O sea, estás dando pues un poco de un servicio pues más alto, ¿no? Entonces, los, los desafíos, pues bueno, sí que lo que te digo, la curva de aprendizaje es complicada. Yo recomiendo, pues, yo lo que hacía sobre todo era intentar ver todas las citologías que podía y pues muchas veces lo que hacía era, o incluso a veces lo hago ahora también, no, no hay no hay que dudar de ello, es pues tú mirarlas, hacer tu interpretación, pero luego, por ejemplo, mandarlas a un compañero que es especialista en citología, solo en eso. Entonces, así pues tú vas comparando tus diagnósticos con lo que ya hace un compañero que solo se dedica a ello. Entonces, eso te permite pues aprender mucho. Es decir, hay que ver mucho, hay que hacer mucho ojo, hay que ver muchas citologías, hay que equivocarse. Por eso en los primeros momentos tienes que tener a alguien o alguien presencial que sepa más que tú y puedas aprender o recurrir a un servicio externo, que los hay y muy buenos en este país y a ti te permite pues seguir creciendo y seguir aprendiendo. Y como desafíos, por así decirlo, lo que decía, lo que siempre he querido transmitir aquí es que la citología es muy útil, pero que tiene sus limitaciones. Entonces, pues bueno, hay veces que si tú tienes una lesión que no es muy clara, que sea un tumor, porque no hay un gran grado de malignidad, pues bueno, la citología no te permite diferenciar entre un tumor benigno, por ejemplo, y un tumor maligno bien diferenciado. Es decir, pues bueno, ahí ese es un desafío porque hay que tener mucha experiencia citológica para mojarse en eso y claro, pues ahí te puedes equivocar. Entonces, em, pues un poquito lo que te estoy comentando. Pues la verdad es que juega un papel muy importante. Ya no solo en el diagnóstico, porque bueno, hay veces que, como repito otra vez, hay veces que tienes que recurrir a la biopsia para hacer el diagnóstico, saber el grado de malignidad y saber cómo tienes que actuar en los siguientes pasos. Pero muchas veces es muy útil para limitar los diagnósticos diferenciales, sobre todo para excluir causas no tumorales, pero en cuanto tienes una lesión, por ejemplo, un bulto en el que sospechas de que puede ser una neoplasia, tú haces la citología, ¿no? En tu clínica y ves que no hay inflamación, por lo tanto no es un proceso inflamatorio, y estás viendo células con cierto grado de malignidad, pues bueno, eso ya te tiene que poner un poco en alerta. Igual no eres capaz para definir la estirpe, ni el grado de malignidad, ni nada, pero ya te está haciendo un poco sospechar de que hay algo malo. Pues bueno, ahí la citología, sin salir de tu clínica, ya te está diciendo que a ese animal, por ejemplo, habrá que hacerle un estudio de los linfonodos porque no haya metástasis ahí, habrá que hacer una ecografía de abdomen, habrá que hacerle una radiografía de tórax. Ya te está indicando que a ese animal igual hay que hacerle un protocolo de estadiaje, sin tú realmente, pues quizás saber de todo qué tumor tiene, pero bueno, ya lo estás un poco como orientando, ¿no? Y quizás tienes que recurrir a la biopsia antes de plantear una cirugía, o incluso hay veces que hay que hacer un TAC. Pero la citología, ya te digo, es una herramienta muy útil y en el diagnóstico de los tumores es fundamental, sin olvidarse de la biopsia, claramente, pero fundamental. Yo aquí en esta pregunta sí que creo que para el seguimiento y tratamiento de enfermedades, como tal, ahí la citología quizás no es su gran fuerte. Tampoco sabría decirte si en esos puntos tiene alguna utilidad. Yo la citología le veo más la utilidad, sobre todo en el diagnóstico, o al menos en el limitar lo que son los diagnósticos diferenciales cuando tú te expones ante un caso clínico que aún no sabes cuál es su diagnóstico. En el seguimiento y tratamiento, ahí ya veo que quizás no puede darnos mucha información. En el diagnóstico sí. Pues en relación a los avances, quizás te podría decir que su uso combinado
con la biología molecular, con técnicas de biología molecular como puede ser la PAR, ¿vale? La PAR es una técnica molecular que su fundamento es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y se utiliza sobre todo para casos en los que tienes un perrito, por ejemplo, en el que sospechas que puede tener un linfoma, ¿no? Le haces una citología de su ganglio, pero la citología no es concluyente, ¿ves? Porque tiene sus limitaciones. Y en este caso, pues, para saber si es un linfoma, lo que hay que hacer es contar número de células, sobre todo linfoblastos, cuando son de alto grado, y tiene que haber un porcentaje X de linfoblastos para tú asegurar que es un linfoma. Entonces, si tú sospechas clínicamente que es un linfoma, pero la citología no es concluyente porque aún no ha explotado ese linfoma, por decirlo de alguna manera, en este caso el PAR, que se hace en extensiones de citología, te permite saber si existe clonalidad o no. Es decir, si hay un monomorfismo, si hay sospecha de que puede ser un proceso tumoral, un linfoma, un proceso tumoral de alto grado, un linfoma, o de bajo grado, en función de lo que se ve en la par, o un proceso inflamatorio crónico. Entonces, quizás ese sería uno de los campos donde más avance en citología hay. Otro que te pudiese decir es la inmunocitología, que es muy parecida a la inmunohistoquímica, es decir, utiliza tinciones basadas en las reacciones de antígeno-anticuerpo y te permite ver pues, antígenos específicos y diagnosticar de forma más específica pues, determinados tumores o determinadas lesiones. A priori no se me ocurre ninguna. Sí que tengo muy buenos recuerdos de cuando hice la residencia en el hospital aquí en Zaragoza, porque son 2 años maravillosos que pasé con compañeros espectaculares y así como tal, algo en concreto no sabría qué decirte. Considero una persona muy afortunada porque la verdad es que para mí la veterinaria es una pasión. Voy muy contento todos los días a mi trabajo, me encanta ayudar a los animales, para mí cada caso es un reto, me encanta formarme, me encanta seguir aprendiendo. Entonces, yo la verdad es que me considero un afortunado porque para mí la veterinaria es mi pasión y la verdad es que intento transmitir eso a mis compañeros, a la gente con la que trabajo y la verdad es que a veces las cosas no van bien, pero cuando van bien y la gente te lo agradece y ves a los perritos o a los gatetes bien gracias a tu trabajo, ya que la gente confía en ti, la verdad es que es algo muy que se agradece y que es muy satisfactorio, la verdad.